días, señor presidente. Buenos días, procurador. Quiero preguntarle, señor presidente, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quisiera preguntarle, señor presidente, sobre Deer Park. Al adquirir Pemex la totalidad de Deer Park, también se adquirió la totalidad de las deudas que tiene Deer Park, 980 millones de dólares, que aquí en la mañanera se dijo. Yo quisiera saber si va a haber una reestructura, cómo se va a tratar esa deuda, porque pues antes esa deuda era de 490 millones de dólares, pues la parte que le correspondía de la mitad a Pemex, pero la trataba Shell directamente. Entonces, ¿cómo la va a tratar Pemex? ¿Se va a hacer una reestructura? Yo me imagino que esa deuda está bien fondeada, porque las tasas de interés en Estados Unidos son ahorita muy, muy bajas, los créditos, y los tiempos han de estar acorde con las necesidades. Según hemos investigado en SDP, pues sí fue una verdadera ganga cómo se compró esta refinería, porque es muy productiva, es muy buen negocio para México. Cuando en 1993, cuando se adquirió la primera parte, se adquirió en 11,000 millones de pesos. Si los hacemos a precios corrientes, ese precio sería 89,000 millones de pesos, lo que costaría actualmente sumándole la inflación. Entonces, sí fue una buena compra, ¿no? Lo que se está haciendo, pero sí me gustaría saber cómo se va a tratar esta deuda y cómo la van a solventar. Pues son 490 millones más que va a tener que pagar Pemex, ¿no?, de su parte. Sí, están las dos opciones: el liquidar la deuda, se tienen los recursos para eso, se hizo una reserva del presupuesto porque hubo un ahorro el año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería y para el inicio de la coquizadora de Tula. Hubo ahorro y se decidió tener ese dinero disponible. Pero Hacienda va a valorar lo que más conviene, por lo que tú estás señalando, por el precio del dinero, las tasas de interés. Si esa deuda se contrajo a intereses bajos y nosotros tenemos que pagar otro tipo de deuda a intereses más altos, pues yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo. Pero todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan. Lo que yo sí puedo decir es que en enero se liquida completamente. Ya en enero se cierra la operación. Sí, deben ustedes saber, todos los mexicanos, de que cuando se hizo la oferta y se llegó al acuerdo, quedaba
pendiente el trámite de la autorización del gobierno de Estados Unidos. Bueno, la historia se remota a meses atrás. Se vino la crisis de la pandemia y empezaron a ofrecer refinerías. Shell ofreció vender algunas refinerías, pero no esta, por lo que tú estás mencionando, Deer Park. Les ofrecimos comprar la parte de México, la parte de Shell, y lo que nos interesaba era esa refinería. Si ellos aceptaban venderla, nosotros la comprábamos. Afortunadamente aceptaron. Nosotros tenemos que agradecer eso a Shell porque ha cumplido con todos los compromisos que se han hecho a lo largo de esta operación y se firmaron los acuerdos de compraventa, se fijó el precio, se aceptó, pero faltaba el permiso. Nos llevó un poco de tiempo el permiso, porque queríamos liquidar la refinería en diciembre. Sin embargo, se pidió una ampliación del trámite que habíamos hecho conjuntamente el Gobierno de México, Pemex y Shell, para que el Gobierno de Estados Unidos otorgara el permiso. Intervienen en ese comité, como lo vimos, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Secretaría de Energía y hubieron algunas protestas soterradas, no muy claras, para que Estados Unidos no nos otorgara el permiso. Esa es la verdad. Incluso hasta en los últimos días leí que una tintorería presentó una denuncia. Me acordé de aquello de el pastelero de Tacubaya, sí, que no le pagaron unos pasteles y eso lo utilizaron de pretexto los franceses, si no me equivoco, 1838, para invadirnos. Por eso se llamó la guerra de los pasteles. Entonces, una tintorería. Pero desde luego habían intereses de allá y de acá y de aquí. Es cosa nada más de ver la prensa, ¿no?, de México, de cómo se frotaban las manos para que no nos dieran la autorización. Hay muy buena relación y hay confianza entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y por eso se emitió el fallo, la autorización, pero a destiempo, no fue en los términos originales, sino se tuvo que ampliar el plazo
pidieron más información, porque todavía no sabemos qué alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo, de dónde iba a salir el dinero, el origen del dinero, por qué decidimos comprar la refinería, en fin, toda la historia. Y por eso no nos alcanzó el tiempo, porque queríamos ya pagarla este año. Sin embargo, ya se acordó, como está autorizado, pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo. En enero. Ya, en enero. No puedo decir más porque no vaya a salir ahora sí un panadero. Pastelero. No literalmente, ¿eh? Bueno, pero ya se concretó esta operación, ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero. Y con lo que nos sobró se echó a andar ya la coquizadora de Tula, que quedó inconclusa. Esa es una planta muy importante porque va a producir más combustible, gasolinas, con combustóleo. Se le da un precio adicional al combustóleo, convirtiéndolo en gasolina con esta planta, y además se evita la contaminación que significa el combustóleo. O sea, el combustóleo se tiene que vender más barato y es más contaminante. Entonces, esa planta se inició hace 8 o 10 años, pero cuando llegamos estaba parada porque estuvo envuelta en los problemas de corrupción de Odebrecht. Entonces, se llegaron a invertir 2.000 millones de dólares y estaba ahí la planta. Algunos, ya lo he dicho aquí y lo repito, seguramente recuerdan que cuando trasladaron esos equipos de Tuxpan a Tula, quitaban hasta los puentes, porque eran equipos muy grandes, llevó mucho tiempo el traslado de todos esos equipos, quedaron los equipos y ya nada más teníamos 2 caminos. Es un poco como el tren de Toluca, lo dejábamos a medias o lo terminábamos y optamos por terminarlo. Pero en el caso de la coquizadora de Tula estaba emproblemada porque había deudas y había demandas y nos llevó tiempo resolverlo y ya se reinició la construcción de esa obra que va pues a ayudar mucho, porque no solo es producir más combustibles que necesitamos para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, sino que es empleo para Tula, para toda esa región. Estamos hablando de una inversión de más de 2.000 millones de dólares también, esa inversión, para concluirla a finales del 23.
Entonces, la suma es la modernización de las 6 refinerías, que llevamos invertidos como 30,000 millones de pesos, modernizándolas, porque las habían dejado en el abandono. Esta refinería de Deer Park, que tiene capacidad para procesar más de 300,000 barriles. La nueva refinería de Dos Bocas, que va a procesar 340,000 barriles. Y la coquizadora nos va a permitir poder procesar de 1.800.000 a 1.900.000 barriles diarios. Consideramos que con eso podemos abastecer el mercado interno. Ese es el cambio que se está llevando a cabo con el apoyo de los trabajadores, de los técnicos, de los que están ahí día y noche trabajando, haciendo ellos, como no se hacía, las reparaciones. Ya no todo es contrato, se están utilizando todos los talleres que existían en las refinerías y con la especialidad, la creatividad de los obreros petroleros, estamos reparando, rehabilitando todas las refinerías. Mañana precisamente vienen tanto Rocío Nale como Octavio Romero Oropeza a explicar sobre todo el plan de Pemex al pueblo de México, los 10 puntos básicos para la transformación del sector energético.